Bueno, el tema de hoy era la duda paralizante, no la duda constructiva, útil, que nos lleva a aprender, que nos lleva a crecer y todo eso, sino la duda que nos deja totalmente, no totalmente, pero por un buen rato capaz, o por unos meses, paralizados sin poder tomar ningún paso hacia ningún lado. Y el título era Eso y la confianza. Ahora vamos a ver de qué manera se está atado con la confianza, ¿no? Como, como yo ya había dicho la vez pasada, esto, los puntos del eneagrama tocan muchas, muchas dimensiones de la vivencia. Como es un símbolo que se puede utilizar en muchas cosas, entonces siempre que lo apliques en algo va a tener una lectura particular. Entonces, en esto que es la vivencia de una persona, de las personas en general, aplica a varias cosas, como por ejemplo lo que pasa en la situación con el otro, lo que pasa dentro de uno, cómo es la relación con uno mismo, cómo es la vivencia corporal, somática, cómo es la vivencia, cómo es la ideación de todo eso. Entonces, como que tiene muchas aristas para desenvolver. Pero vayamos primero les quiero preguntar si tienen una experiencia fresca de esto. No que la cuenten, sino que elijan una para pensar. Yo voy a ir diciendo algunas cosas y ustedes, es más que nada para que ustedes puedan como tener algo en mente mientras yo voy contando, así pueden ir revisando lo que voy diciendo con una experiencia que tenga que ver con esto. Levanten la mano, digan algo cuando más o menos se les ocurra o lo recuerden. No tiene por qué ser personal. No, no, no. Puede ser de un paciente, por ejemplo. Ujú. Esto de una persona que de repente está en la duda en hacer algo y da vueltas y vueltas y no realiza las cosas, ¿puede Ex- tener que ver con esto? Exacto, exactamente. Sí, 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 Ujú. es esto mismo. Eso Bien. y aplica a todas estas situaciones, desde me gusta a alguien y la quiero invitar a salir, pero me animo, pero ay, pero no, y qué van a decir, y no, y si mira si me dice que no, y mira que bla, bla, bla. Hola, Brian. Entonces, Sí. aplica a eso, aplica a laburos. Bueno, quiero quiero dejar el laburo, lo hago, no lo hago. Y esto implica muchas cosas. Pero vamos de a poco. Esto es una actitud básicamente ambivalente. Es una ambivalencia en la cual tengo opciones, pero por algún motivo picoteo en una y en otra. Porque la cosa es, las conozco a las ideas. Y lo que suele suceder es que muchas veces, dependiendo de la personalidad, porque justamente como estamos en el enneagrama de la personalidad, dependiendo de cómo sea la personalidad de cada uno, esta situación se puede vivir de distintas maneras. Las personas más obsesivas van a hacer esto, van a sostener esto desde pueden llegar a indagar mucho al respecto, pueden llegar a tener, a, a recoger mucha información de todas las opciones y nunca llegar a decidirse por ninguna. Pero hay otras personas que simplemente no generan suficiente contacto con ninguna de las opciones como para para ver cuál es la que realmente le interesa. Porque es muy diferente cuando una persona eh, tiene una mirada perfeccionista o una forma de ser, bueno, como dije, obsesiva, de que busca la información, mira las posibilidades, vea todo lo que implica cada una de las opciones y tiene tanta información que con toda esa información no puede hacer nada porque está abrumada, tiene un mapa mental del cual primero no es consciente, porque los mapas mentales por lo general
tenemos, este tipo de personas tienen eh, muchas pestañas abiertas, si se quiere, ¿no? Como con el buscador. Entonces, no saben a dónde ir. Pero hay personas que simplemente se mantienen, tienen una estructura mucho más o compulsiva o móvil o histérica, si se quiere poner una categorización psicológica, en el cual no hay una tendencia a la profundidad, al indagar, a quedarse. Suelen ser personas que saltan de una relación a otra, tienen varios trabajos, tienen muchos grupos de amigos o muchos amigos en singular. Eh, También personas en solitario. Hay tipos de personalidad que no caen en esto tan fácil, tiene que ser muy difícil o tiene que ser algo muy complejo para su emocionalidad. Entonces la cuestión es que por algún motivo, lo esencial de esto es que la, la información nunca es suficiente o nunca es suficientemente clara como para que la persona tenga una idea firme de qué es lo que quiere, una idea clara de qué es lo que le interesa. Entonces, cómo se puede llegar a esto? La cuestión es lo que suele sostener esto es una inseguridad, llevándolo al eneatipo 6, es una inseguridad de base con la que se aborda la situación. No es cuestión de si la situación es muy compleja, de si la situación es muy difícil, si las opciones son muy buenas. La cuestión es que la ambivalencia, cuando se ve esto, por ejemplo, en una constelación que creo que no, de las personas que han ido a talleres acá no han visto este tipo de trabajo, pero después les voy a pasar un video de Carlos Bernués sobre el abordaje de constelaciones del eneagrama, cuando lo que se ve en las constelaciones con el eneagrama es la relación de la persona con sí misma, que se pone un representante para uno mismo y otro representante para uno mismo, o sea, para la misma persona, dos personas, o tres, y ahí tenés los tres puntos del triángulo. Pero si pones a dos personas, lo que vas a ver en este tipo de situaciones es acercamiento y alejamiento, la ambivalencia, ¿no? Hago contacto, me interesa, me gusta, quiero acercarme, pero hay algo que siento que no puedo sostener. Entonces me alejo porque la carga emocional es mucha. Pero no quiero soltar eso que me pasa. Entonces vuelvo a acercarme, pero vuelvo a sentir algo que no sostengo y me vuelvo a alejar. ¿Qué es lo que siento? Depende, ¿qué es lo que puede sentir? Depende mucho de la persona, ¿no? Qué es lo que le va, qué es lo que va, puede ser violencia, puede ser o una expectativa muy grande, puede ser una, sí, que es lo mismo que una expectativa muy grande, pero que una presión muy grande por cómo debería, que es muy diferente a la expectativa, pero una presión grande o muy definida o muy perfecta o perfeccionista de cómo debería estar esa persona relacionándose. Entonces, cuando se acerca, siente la presión de deber estar haciendo las cosas de cierta manera y se vuelve a alejar. Entonces se mantiene así. El tema es, acá, ni suelto ni me acerco. Esto lo genera, por lo general, en la estructura de carácter. No siempre es así, por esto estoy hablando. Estamos hablando de una situación, no estamos hablando de una personalidad, que es lo que suele hablar el eneagrama. Recuerdo que me interrumpan cuando quieran, si tienen alguna duda, alguna pregunta. A mí me ayuda mucho escuchar las cuestiones y las preguntas que a ustedes les van surgiendo. En la personalidad, lo que suele suceder en las personas que tienen este tipo de duda existencial de conflicto existencial como centro de su fijación, o sea, como lo más habitual, el conflicto más habitual que suelen tener consigo mismos y con el mundo,
es que el ambiente en el que se manejan, en las familias en las que crecen, lo que les marca es que em, lo que vos decidas no queda claro cómo va a... no es clara la consecuencia de la acción. Suele ser un ambiente ambivalente en el que si vos vas a hacer algo y cuando haces cosas que vos querés, la forma, la consecuencia del entorno no es esperable. Entonces, cuando vos te acostumbras, te habituás, porque todo esto por lo general, en cuanto a personalidad, son hábitos inconscientes, la persona se habitúa a que o no sabe lo que la otra persona espera, no sabe qué es lo que cómo es que la otra persona va a responder al deseo de esta persona, o, bueno, básicamente eso. No sabe cómo va a responder el entorno. Y por lo general es un entorno que responde con violencia o descalificación. Entonces lo que termina fijando en su personalidad, o también puede ser una sensación de violencia muy grande de parte de la otra persona que está latente, que no es explícita, pero la tensión en la otra persona se percibe a nivel subconsciente o a nivel perceptual, pero no conceptual, por lo tanto, o no conceptual o no evidente, y no se puede decidir. Es como cuando vos ves a alguien y decís, esta persona que está enojada, ¿me quiere, me quiere abrazar o me quiere matar? Entonces, están habituados a relaciones importantes en las que normalmente papá y mamá, en las que no saben, no tienen claro qué le pasa al padre, porque el padre normalmente, o sea, no es, si tiene una violencia interna, posiblemente no tenga nada que ver con el hijo, entonces quizás el hijo es pantalla en la que se proyecta la violencia, pero el hijo no es el causante ni a quien realmente debería ir dirigido, entonces el padre se refrena porque no tiene nada que hacer. No es ahí la violencia, entonces no la lleva a cabo. El hijo la siente latentemente. Entonces, si es en este caso, la tendencia a esto es, bueno, eh, ¿cómo leo a la persona importante que tengo acá? Y lo que genera la repetición de esto constantemente, porque, claro, cuando ya es adulto o está en una adolescencia tardía o temprana, ya tiene el hábito incorporado y esto ya es un tema propio, no tiene tanto que ver con el otro. Puede ser que mi pareja sea un amor de persona, pero yo aprendí a que no puedo confiar en mi propia percepción. Aprendí a que lo que yo veo no es fiable para articular acciones o planes a seguir. Entonces, lo que hacen estas personas, y que es lo que termina sucediendo a la, que lo que termina causando la duda es, hago muchos planes, o sea, me genero plan A, plan B, plan C, plan Z, y después no sé decidirme porque el tema no es la cantidad de planes, ni lo buenos que estén, ni lo perfecto articulados que son, ni la información que haya juntado. Es que yo estoy hasta las pelotas del miedo porque desconfío de mi brújula interior. Entonces, spoileando un poco la clase que viene, porque vamos a pasar al eneagrama, así lo puedo utilizar. Denme un segundito. Eh, Si quieren hacer una pregunta, puedo ir respondiendo mientras busco esto. Acá. Ahí está. Denme un segundito, acá está. Ahora sí, vamos acá.
¿Ven ahí el eneagrama? Sí, Sí, claro. Entonces, vamos a ampliarlo un poquito para que no quede tan chiquito. Entonces, el 6 se sitúa acá. La flechita la ven, ¿no? sí, Está, bárbaro. El 6 estamos acá. La duda existencial es la fijación del 6. Hablando de eneatipos, que es de donde yo es donde estoy sacando para sintetizar esto, el 6, su fijación, su distorsión mental es la duda. Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, la flecha de degeneración o de involución, o en la que uno se descentra y empieza a hacerse daño o entrar en una estructura de situación peor, es para este lado, así, en esta dirección en la que estoy moviendo la flechita. Pero la estructura que le hace bien, porque esto digo, voy a usar la palabra estructura porque esto también aplica a una estructura de relaciones en una situación. Una, una estructura de relaciones es esto de lo que estaba hablando de ambivalencia. Sí, la estructura es me acerco, me alejo, me acerco, me alejo. La estructura normalmente tendemos a verlo como algo que es un edificio, que algo es estático, pero las estructuras, por ejemplo, aplicado a la comunicación, es el ciclo en el que las relaciones entre los mensajes se empiezan a repetir. Entonces se genera una estructura fija de comunicación en la que podemos empezar a predecir qué mensajes van a pasar en una familia, en una pareja, en una empresa, en lo que sea. Entonces, la estructura relacional que le hace mal al 6 es el 3 y la que le hace bien al 6 es el 9. En el 9 tenemos la desensibilización. Como conflicto tenemos la desensibilización y la pérdida de límites o la incapacidad de percibir los propios límites. El tema es que si lo pones así, no suena tan bien para el 6, pero porque no estamos buscando el conflicto, estamos pensando en la estructura situacional. Párenme si me pongo complejo o raro o pídanme para explicar de nuevo, porque esto es algo que yo lo vengo estudiando hace un montón y capaz que para mí es muy, muy intuitivo, natural, pero entiendo que no para todos. La estructura, cuando veamos a la estructura del 9, que esto lo vamos a ver la próxima clase, lo que pasa es esto que pasaba en la estructura relacional del 6. La del 9 es esto, nos alejamos. ¿Y qué pasa acá, en esta? Se intensifica la relación y se afloja. Se intensifica, se afloja. Quiero, 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 voy, siento, no me animo a sentir tanto, evito y me alejo. Y así sucesivamente. En el punto 9 lo que pasa es, me alejo, me alejo, me alejo y empiezo a perder contacto conmigo mismo, porque no olvidemos que mi mano izquierda y mi mano derecha es la misma persona. Mi contacto conmigo mismo y con mi sensación se aleja. Entonces, por lo tanto, se siente cada vez menos. Las estructuras 9 por ejemplo, son personas con varias, a nivel somático, son personas con mucha hipotensión, muchas zonas hipotensas en el cuerpo, eso significa con poca carga energética, por lo tanto, poca sensación. En el 6 lo que pasa es que hay una tensión, bueno, a esto, va y viene, pero nunca se relaja del todo, ni nunca se acerca del todo. Entonces, antes de ir a la solución de por qué el 9 es una solución para el 6, hay que tener en cuenta la tensión constante, primero, la duda, porque estoy empezando a hablar en términos de personalidad y no quiero entrar ahí. Si se dan cuenta que empiezo a entrar en temas de personalidad, me mandan un cachetazo por Zoom y me hacen volver, porque no es la idea. La situación 6, la situación de la duda existencial, de la duda paralizante, es que em, no genero un contacto conmigo suficiente a la hora de ir hacia las situaciones
¿Por qué? Porque no confío en mí. Entonces hay una desconfianza en uno mismo, en esta situación, o en la situación en sí, que no permite el relajamiento suficiente como para sentir qué es lo que uno realmente quiere. Porque lo que uno realmente quiere no está en las ideas, está en lo que uno siente. No estamos acostumbrados, no nos educan para esto y es parte de todo lo que está mal en este mundo, pero las decisiones que uno toma, las que son importantes para uno, son las que uno siente. Y si va desde la mente, esto es una creencia personal igual, esto no vamos a entrar en esto porque puede que alguno piense otra cosa, pero si uno por análisis cae en la situación correcta para uno mismo, es de pedo. Porque uno, el ejercicio de entrar en contacto con uno mismo, la gracia, una de las gracias principales de eso es afinar la brújula de qué es lo que me hace bien, lo que necesito, porque yo estoy 100% convencido que el cuerpo sabe. Entonces, lo que pasa en estas situaciones es que no permitimos, cuando entramos en esto, no permitimos relajarnos y mirar las cosas con distancia. Por eso el 9, en la estructura 9, le hace bien al 6. ¿Qué hacemos? Estamos acá, en esta, y si hacemos así, nos estamos metiendo en la boca del lobo, para nuestro sistema nervioso. Capaz que no. Capaz que estamos yendo con el amor de nuestra vida y no nos dimos cuenta, pero estamos tan tensos que si le damos un beso a esa persona, va a ser con los labios temblando. Pero la cuestión es, este intento, este ir a pesar de lo que siento, tiene que ver con este, que es el que le hace mal al 6. Y en ese sentido yo me estoy forzando, porque ¿qué pasa con en este movimiento situacional? Que cuando uno no está en contacto con toda su persona, su ser, toma decisiones apresuradas para evitar la incomodidad. Se cansa de esto y dice, bueno, elijo lo que dice mi padre, o lo que dice mi hermano, lo que dice mi novia, lo que dice quien sea, con tal de evitar seguir sosteniendo esta tensión hasta que yo decida qué es lo que quiero. Entonces, agarro y voy corriendo a una opción X y eso es un movimiento 3. Pero eso no es tomar una decisión en base a mí y a la totalidad de o la mayor, o la totalidad de mi ser, o lo mayor que yo pueda contactar de mi ser en ese momento. Es una decisión a medias porque me pica. Me pica y me quiero rascar. Pero cuando nos rascamos, me estoy rascando en este momento, qué gracioso. Cuando nos rascamos una, como es la típica, tenemos como es una cascarita y la rascamos porque nos molesta y la sacamos, pero eso es lo que hace, que estemos más tiempo con la cascarita porque el cuerpo tiene que generar la cascarita para poder solucionar de nuevo solucionar la herida. Lo que tiene que hacer el 6 es tomar distancia de toda la carga emocional que tiene, porque esto es importante. Esto que pasa acá dentro mío, esta ambivalencia, en cada uno de los dos lugares hay cosas diferentes. Si bien el movimiento es igual, en cada uno de los lugares hay cosas diferentes. El tema es que uno se para en uno o el otro. ¿Vieron cuando dicen, estás proyectando cosas en mí? Es- Eso es, hay una parte de mí, por ejemplo, para poner un ejemplo claro. Eh, Voy al supermercado y el que atiende la verdulería me mira. Y yo pienso, ¿qué me mira ese? Ah, me miró amenazantemente, quiere pelear. No sé, lo tengo a 7 metros. El tipo está una papa en la mano, metiendo en una bolsa, pesándolo para otra persona. Estoy proyectando los contenidos de que yo tengo porque yo tengo miedo, porque yo lo pienso como una amenaza porque estoy habituado a ese tipo de relaciones de violencia a la expectativa de que me quieran atacar. Entonces,
lo que hago es proyecto en el otro la violencia que yo tengo. ¿Por qué? Porque pienso que el otro, si indagase en esa proyección, pienso que el otro me ve a mí porque, no sé, soy más bajito, entonces me la quiere dar porque puede para sentirse bien, y todo eso es algo que seguramente yo me haga a mí mismo. Eso es la proyección. Entonces, en este jueguito, uno, este juego que uno tiene adentro, proyecta una parte en el otro y encarna otra. Puedo proyectar esta y encarnar esta, o puedo proyectar esta y encarnar esta. Entonces, lo que pasa acá es que, por ejemplo, proyecto una parte en la situación, la parte amenazante, en la elección de trabajo, en los posibles trabajos que tengo, y yo me siento cagado de miedo, inseguro, no sé qué elegir, entonces dudo todo el tiempo. Estoy mirando, estoy incapaz de elegir claramente y de sentirme seguro y de ver si alguna de estas situaciones me genera placer, relajación, todo lo que uno tiene que sentir para decir es por acá. No lo puede sentir porque está en este juego interno. Entonces, cuando pasa al 9 acá, hace así, ¿y qué pasa? Empieza a mirar, bueno, no, mira, este trabajo tiene esta y esta otra característica, me gusta más por esto y esto, tiene muy buen pago, pero la verdad que no lo siento tanto, no siento que si bien es capaz que más estratégicamente para mi carrera, más un montón de cosas, más útil, más provechoso, etcétera, etcétera, para mí hay una parte de mí que no se entusiasma, que dice, bueno, está, pero de nuevo, es una empresa de rulemanes, voy a tener que estar diseñando rulemanes y logos de rulemanes y reels y contenidos sobre máquinas de... ¡Qué embole! Capaz que voy con esta empresa que, mira, es una veterinaria y voy a estar sacando fotos de animalitos y diseñando flyers con perros y no sé qué, y me entusiasma más, me pagan un poco menos, pero yo me voy a sentir mejor. Hace eso y puede ver todas estas cosas y puede ver cómo se siente. Entonces, esto es lo importante. Entonces, qué es lo que pasa en relación a la confianza? Es que la confianza, y esto es para escribir un libro, pero la confianza es algo que tendemos a verlo como algo que tenemos, la confianza en nosotros mismos, por ejemplo, tendemos a verlo como algo que tenemos, como si vino una hada y nos tocó con la varita de la confianza, pero no, es algo que se construye y es algo que se puede ir ganando momento a momento. Y es algo que muchas veces, claro, para ciertas personas es eh, más desafiante que otros ganar confianza. Pero es necesario hacer este movimiento. Porque, por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con una amiga, me estaba contando de una situación que una vuelta estaba paseando yendo de un lado a otro por Montevideo y vio que un auto se prende fuego, explota, pasa un par de explosiones y la gente sale. Y ella se quedó pensando en opciones. Como pensó si podía con la ropa que tenía apagar el fuego, la miró, pensó que no. Después vio que notó que la gente estaba segura que no había peligro de que nadie muriera, ella estaba a una distancia considerable, entonces no estaba en riesgo, y tuvo, y lo único que hizo, que es muchísimo, es llamar a los bomberos. Estaban todos como locos ahí intentando hacer algo por la situación, pero nadie tenía la claridad y la tranquilidad como para tomar aire y decir, bueno, lo importante acá, lo único que yo puedo hacer en esta situación es llamar a los bomberos. Entonces cuando ella lo contó bajo la interpretación de que quedó congelada, disoció. Y yo le relativicé esa situación pensando, bueno, ¿realmente disociaste o realmente viste que no había riesgo para ninguno de los implicados? ¿Sopesaste que era útil, que no? Tuvo en cuenta un montón de cosas y pudo hacer algo muy útil que llamar a los bomberos. Entonces, todo eso
o sea, una situación así, cuando ella sale de esa situación, piensa, ah, qué loco, no hice nada, no hice nada útil, llamó a los bomberos, pero no hice nada, no entré en esta rosca de ir compulsivamente a hacer algo para salvar a la gente, que es lo que todos pensamos o bueno, lo que muchos piensan que tienen que hacer, ir a ser el héroe, y por el 3 un concepto, una idea, una receta dada que supuestamente debería ser, que creemos que debería ser y que adoptamos que debería ser, que es lo que la tensión en la que el 6 siempre cae entre un marco ideal en el que debería estar siendo partícipe y lo que yo quiero, pero como lo que yo quiero no confío, siempre tienden a ir y ser defensores de las recetas de otros, esto a nivel de personalidad, pero puede pasar en cualquier situación. O sea, una persona muy confiada en cierto ámbito, en un contexto en el que conoce menos, puede caer en esta situación. Yo, por ejemplo, hay un montón de cosas en las que yo soy remandado, salto, pero cuando caigo, no sé, tengo que poner una, no sé, hacer algo de mecánica y voy a estar preguntándole al que tengo al lado todo el tiempo. Y si me dejan solo 5 minutos, voy a estar en esta duda paralizante, seguro la mayor parte del tiempo, porque no tengo ni idea de qué hacer. Entonces, lo que le pasó a ella fue que salió, no tomó distancia de la situación en un punto, distancia interna, y se quedó con la idea congeló la idea de yo congelé. Me quedé congelada, disocié y no encaré la situación. Charlando conmigo, lo hablamos y dije, bueno, toma un poquito más de distancia y míralo de esta otra manera. Porque la distancia no necesariamente tiene que ser física, solamente la distancia puede ser puesta en cantidad de cosas. Es ampliar la mirada y hacer que lo que está enfrente mío no sea tan importante, que no tenga tanta relevancia. Porque digo distancia y a veces, o sea, es una metáfora en un punto es literal, pero en un punto es una metáfora. Tomar distancia es hacer cualquier cosa que haga que la carga emocional que eso nos genera y el apego a la cosa como la tenemos conceptuada sea. O sea, pensar en otras posibilidades, tomar en consideración otras opciones, dar tiempo y soltarlo por un rato y pensar, meditar, respirar, poner en la percepción, porque hay un punto importantísimo que la percepción está en todo. Eso capaz que algún día, otro día lo hablo, pero meter en mi percepción de la situación otras cosas. Es como decir, no estoy cómodo con mi primo, bueno, que venga el primo, pero también invito a mi hermano, no sé qué. Entonces, hay otras cosas en las que yo me puedo apoyar que no son mi primo. O sea, si estoy solo con él, va a ser incómodo porque hay cosas de mi primo que no me copan tanto. Pero si está mamá, si está la tía, está mi hermana, está no sé qué, con el primo hasta capaz que la paso bomba. Entonces, el 6 ¿para qué estaba? Me fui por una rama y me perdí. ¿Se acuerdan? ¿Para dónde estaba? Con el tema de tomar distancia, desde Sí, pero dónde se ve De la cosa. cómo tu amiga se había creído que se había congelado y eso, cuando pudo tomar distancia se dio cuenta de... eso. Tomó distancia y puso más cosas en consideración. Le tiré otra perspectiva y pudo tomar distancia y pudo capitalizar eso. Puede, no sé si lo hizo, esto fue hace 2 días. Puede capitalizar eso como mirá, yo puedo mirar las cosas con tranquilidad y actuar de una manera súper eficiente sin tener que entrar en un estado de locura. Porque lo que pasa es, ella vivió todo eso, pero lo disoció los hechos fundamentales de su forma de entender la situación, entonces no ve esa situación con la totalidad que es, que nunca vemos una situación con la totalidad que es, pero está, eso. Entonces,
Franco, una cosa, y cuando uno toma distancia en forma de defensa Ajá. o en forma de pausar la situación, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, yo lo pongo en mí. Yo cuando algo me aturde mucho y la Ujú, otra parte viene del conflicto, opto por callarme, pero no porque no tenga nada que decir, sino porque considero ujú. que lo que puedo decir puede ser mucho más grosero que lo que me está diciendo la otra persona por la tensión que hay en ese momento, ¿no? Sobre todo cuando me piden muchas explicaciones, eso me fastidia. Entonces, ¿qué hago? Tomo distancia, porque yo desde la distancia, o sea, puedo accionar de una manera mucho Ujú, más amena para sea cual sea la situación o el vínculo, ¿entiendes? Sea ujú. laboral o sea personal, por ejemplo. Entonces tomo distancia y siempre genera en la otra persona un enojo. No Claro, sé si me pero explico. ¿cómo tomas distancia? Explícame de qué manera tomas distancia y cómo... Desde el silencio, o sea, y regalo el silencio, ¿entiendes? bien, pero el tema es cuánto dura ese silencio en relación a la situación original y si reabordás el tema, porque una cosa es tomar distancia y abordar el tema en otro momento cuando la cosa haya enfriado y la otra es fingir demencia. Y según la situación, porque he usado las dos situaciones. He Claro. usado la parte de que vuelvo y quiero hablar de la situación y la otra persona está más enajenada todavía, ¿entiendes? Porque como le regalé el silencio, sacó un montón de conclusiones. Ujú. Entonces digo, me da la sensación de que siguen la misma temática, entonces digo, bueno, pues lo podemos hablar. Y si no lo quiere hablar o se enajena o levanta la voz o lo que sea, finjo demencia. Total, si lo que le diga no va a cambiar lo que ella piensa. ¿Y vos anunciás tu distancia? Decís, che, mirá, esto está muy caldeado, yo desde acá no puedo hablar bien. Te respondo Según la después. situación, No te voy a dejar en banda, pero déjame darme un ratito para calmarme y ahí después lo abordamos. generalmente a mis amigos sí, pero por ejemplo en la parte laboral no, no es algo que me interese, ¿entiendes? Ahí, Porque en realidad he explicado anteriormente, he dicho, bueno, mira, comparto más tiempo contigo que lo que comparto en mi trabajo, porque claro, a veces me toca trabajar hasta 13 14 horas, entonces bueno, quiero llevar bien la convivencia, porque somos más familia contigo que lo que soy más familia con mi familia. Y bueno, y entiendo la parte en que de repente tiene un mal día o que algo no salió mal, porque claro, es responsabilidad de ambas, ¿entiendes? Pero si la bien, otra parte viene viene como viene, o sea, le regalo el silencio, pero literal, porque bien, tal, ya se lo expliqué, ¿entendés? Le expliqué anteriormente, le expliqué lo que me estaba pasando con la situación, por ejemplo, como ella es superior en el sentido cargo, siempre viene con esa, ¿viste? Pero no me lo dice cuando estamos a solas. Entonces, se lo he dicho a solas, le digo, está todo bien, entiendo que tu cargo sea tu cargo, pero siempre ujú, esperas a que vengan otros cargos más altos como para gritarme adelante de los otros cargos. Entonces, que siempre es nuestro jefe, ¿no? Entonces le digo, no me parece que sea una manera de comunicarnos, claro, ahí porque no por lo que me decís, el tema es que no estamos en este tipo, no estamos en una situación 6 de base. Si lo miramos con el eneagrama. ¿Lo vas a ver decís después? que no. No, porque no hay una Porque me duda. situación porque no me genera nada, ¿entiendes? Claro, pero no hay una Sí me duda. genera No es una conflicto, de base, no es una situación de ambivalencia, es una situación de choque. O bien, sea, te preguntaría más cosas, algunas cosas más sobre el conflicto inicial, pero me parece más que estamos en una situación uno y la cosa es que si es por ahí, si hasta lo que yo te entendí, estás haciendo el movimiento uno cuatro que es el que no ayuda. ¿el El que qué, tema es perdón? que es el movimiento que por lo general no genera lo mejor desde el sistema de enneagrama. La cuestión acá es que
mi sugerencia es que si pasa eso, si le regalás el silencio, o sea, si te viene con una impositiva o una avasallante, porque encima es tu jefa o una superior, Superior. es superior, mi sugerencia es aflojes, generes simpatía en vez del silencio seco, en base al eneagrama, ¿no? Después cuando estemos en ese triángulo lo vemos mejor, pero la cuestión es, ella está dándote una directiva o una corrección, no sé cómo, no sé cuál es, pero cualquiera de las dos entra en lo mismo, porque para una corrección hay que dar una directiva por lo menos implícita. Entonces, si vos te vas, entras en un movimiento 4. Si vos le cortás la comunicación, le decís, "Ta, me chupa un huevo lo que me está diciendo, o voy a responder con indiferencia", está yendo más por el lado 4 que por el lado 7, que es el que ayuda. Entonces, mi sugerencia es aflojar, em, empatizar para después alejarte. Porque si decirle, mira, che, perdón, pero entiendo que estás enojada, no sé qué, a mí también entiendo que te rompe las bolas, pero no me está sirviendo de la manera que lo decís. Si querés lo hablamos después. Y mi sugerencia es que también te subas un ¿Sabes lo que- poco. Ella me dice que yo saco juicio de lo Ujú, que ella situación, pero no estoy sacando ningún juicio. Acá hay una realidad. Tú gritas y a mí no me gusta que me grites, ¿entiendes? Entonces, y le digo, lo hablamos después, o por ejemplo le digo, esperás a que venga el jefe y se lo nombro para atacar o para... Y me dice, yo hago, de lo que yo hago es lo que vos ves cómo lo hago, ¿entiendes? No, no sé si logro... No es lo que ella hace, sino como yo veo que ella lo hace. A eso va ella. Entonces, eso me genera. Entonces, ya opté por viene y cuando ya sé que va a venir el jefe y ella va a actuar de determinada manera, lo que hago es ujú. la ignoro. Sí, está. Entra un poco en otro triángulo. Pero Ah, según pensé lo que que era me. eso, quería evadir esa realidad. Pensé que iba Según, por ahí. claro, porque no hay una ambivalencia. No está esta tensión entre ustedes. Hay un Ah, acercamiento y un alejamiento. No hay un voy y bien. vengo. No hay una duda. No hay una. Ah, bien. Por lo menos hasta donde lo entiendo. O sea, en realidad es un pantallacito de esa situación. Hay muchas cosas para preguntar. Pero yo intuyo que no va por ahí. Cuando caigamos en el uno, que Sí, no importa. faltan Pero unas. pensé que ibas por eso, de evadir desde ahí. mm, no falta tanto. En 4 clases estamos ahí. En 3 clases estamos ahí. Así que ahí capaz que lo vemos con un poco más de detalle y aplica un poco más el eneagrama a esa situación. ¿Qué Bien. querías decir, Mabel? Gracias, No, Vicky. nada, me olvidé de bajar la mano ahora, era eso cuando empezó a contar Virginia, que yo no veía en lo que ella contaba la situación 6 no Eso, veía, exactamente. no veía No, una duda paralizante, ni veía este juego así que, claro, que cuando ella se alejara pudiera percibir. Digo, no veía dudas, sino veía confrontación. claro, no porque es otra forma otra estructura relacional. Ujú. Entonces, siguiendo. La cuestión, qué es lo que ayuda a crear confianza interna? Que el 6, el eneatipo 6 por lo general no se permite, porque es una persona muy bajo la norma, tiende a ser muy alcahuete de los directores, tiende a ser el segundo del líder de la secta. Siempre suelen tener a alguien al lado con poder para poder más o menos elegir qué es lo que pasa. Manipularlo, porque son bastante manipuladores en un punto, de una manera no tan notoria, pero para poder manipularlo y tener seguridad. Agarran seguridad de eso y agarran seguridad de las normas del grupo. Son muy buenos legalistas, por ejemplo.
Entonces, lo que hay que hacer, más allá de si sea 6 o no, es tomar distancia. Voy a sacar esto. Tomar distancia de la situación y de la sensación, bajar la carga somática, porque no es tanto la situación, no es tanto los datos que hay de la cosa, porque la cuestión es que uno cuando está en este conflicto no se permite aflojar lo suficiente como para poder sentir qué es lo que quiere, que ya lo dije un montón de veces. Entonces uno afloja, respira, medita, baila, dibuja, sale a pasear, se toma un té de tilo, cualquier cosa que le permita decir, bueno, está, ok, ya está, esto no es, voy a soltarlo por un rato. Y si no lo logra soltar, también como buscar alguna forma de poder entrar en qué es lo que me tiene tan atrapado de esta situación, que no puedo ni soltarla diciendo, me doy 20 minutos, suelto esto 20 minutos, después no tengo por qué solucionarlo yo. Y una vez bajar al cuerpo, y una vez que bajaste al cuerpo y como poder buscar cosas, también puede ser muy útil todo este tipo de ejercicios de eneagramáticos, por ejemplo. Eneagramáticos no, perdón, sistémicos, que son poner las opciones en el espacio, por ejemplo, no sé, tenés 7 candidatos para un puesto y tenés que elegir cuál contratás. Pones 7 papelitos en el espacio, anotás o un número que corresponda a cada uno, la inicial de cada uno, lo doblás de manera que no te des cuenta cuál es cuál y lo pones, entonces no puedes meter cabeza en el tema, no sabes quién es quién. Pero tu cuerpo sí, esto funciona divino, yo cada vez que lo hago es impresionante. Te parás arriba de cada uno y ves cómo te sentís arriba de cada uno y ahí tenés una referencia corporal de cómo te sentís. Mosquito menos. Entonces ahí estás yendo directo al cuerpo y a lo que tu brújula interna te dice más allá de las ideas, de lo que supuestamente está bien, de lo que supuestamente es correcto, de lo que es más conveniente para vos según el- el- lo que dice la revista Forbes del empresario exitoso, lo que sea, y te vas escuchando tu brújula interna y empezar a practicar. O sea, si esto es algo muy común en vos, empezar a practicar, escuchar la brújula interna a nivel de corporal, a nivel de emociones, y si esto es una situación, agarrar y buscar formas de indagar y ver qué prende, y esta es la joya, la curiosidad. La curiosidad y no en el sentido, no esta curiosidad insegura que uno tiene, sino cuál de todas las opciones que tengo me prende, esto me copa, esto me divierte. No sé si es lo más útil, si es lo mejor, pero dejar un ratito o por lo menos tomar nota de, esto me entusiasma. Esto, o sea, tengo todas las razones para no elegirla, pero por lo menos ahora sé que me entusiasma. Entonces, eso lo tomo en cuenta. Y ahí indago un poco más y le veo más los pros de esa que me entusiasma. Y ahí entrar a buscar en eso, a buscar en esas cosas. Y bueno, tampoco ser un fantasioso si ver si la que más te entusiasma es la boca del lobo y las circunstancias son sumamente eh, bueno, negativas. Bueno, busco la segunda que me entusiasma y voy con esa. Y después veo cómo puedo saciar qué es lo que hay en esa cosa, esa opción que me entusiasma tanto, para poder satisfacerla de alguna manera y eligiendo una opción que igual mantenga una seguridad según mi situación. ¿Se entiende hasta acá por dónde voy? Sí, Entonces es eso, la brújula de la falta de confianza, porque no es,
acá es donde, ahí va, yo empecé a hablar de la confianza y después me fui. La confianza es algo que uno tiene dos formas de verlo y es algo que uno siente y a veces es algo que uno elige. Uno puede que no, que, que hay alguien que digo, esta persona me genera algo, pero voy a elegir confiar. Y eso uno lo puede hacer con uno mismo. Porque uno cuando está tan acostumbrado a desconfiar de sí mismo, a tener una postura cínica sobre uno mismo. ¿Por qué? Porque la sensación de confianza es algo muy lejos o es algo que lo vivís en ciertos contextos o con ciertas personas, entonces tu vivencia de la seguridad es o en familia, o con tal amigo, o con tal amiga, o tal situación. Pero la confianza se recupera cuando elijo yo confiar en la sensación, en mi propio deseo. Porque el deseo es el norte de todos. Y esto es muy importante porque no, ni siquiera lo escucho mucho en psicología, pero es un punto importantísimo porque es realmente el norte de qué es lo que a mí realmente me atrae. Porque más allá del libro, el deseo es único para cada uno, puede ser similar al de los demás, pero lo que yo deseo es una expresión muy genuina. Después se puede entrar en todo el tema de, bueno, si un adicto desea todo el tiempo alcohol, bueno, ahí hay que ver, hay cositas para mover, hay un tema de los circuitos dopamínicos, etcétera, etcétera, y la serotonina y bla, 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 pero cuando uno no está en esa situación, incluso cuando uno está en esa situación, hay que empezar, hay que aprender a indagar la cualidad de la sensación del deseo que tengo. Uno es un deseo más y el otro es un deseo de quiero eso y pienso en eso y qué lindo. Porque todo adicto desea estar tranquilo, ser feliz, no depender de esa sustancia. También desea la sustancia, pero la cualidad del deseo es muy diferente. Entonces, es aprender a indagar. O sea, vos, Diana, por ejemplo, que vos contás que tenés un paciente que está en una situación similar, es algo que puede ayudar mucho es que lo ayudes a explorar si tiene opciones, las opciones que tiene, cómo se siente cada una. Cómo, y ponele, sacás las opciones, o podés eliminar todas las opciones que tiene, y decir, bueno, eh, ¿qué es lo que vos deseas para tu vida ahora? ¿Qué es lo que vos querés para tu vida ahora? Y indagar cómo es la sensación corporal de ese deseo. ¿Cómo es? ¿Te relaja? ¿Te tensiona? ¿Es un deseo estable? ¿Es un deseo inquieto? ¿Es un deseo eléctrico? ¿Es un deseo más ondeante, ondulatorio? Entonces, ayudar a restablecer esa brújula interna. Porque es hacia donde tarde o temprano vas a empezar a funcionar mejor. Porque al principio, si agarras una situación si agarras una opción que si bien la sentís pero tenés muchas dudas al respecto porque todo tu marco de creencias está diciendo, no, mira ese tipo de situaciones, por ejemplo, la típica, me quiero dedicar al arte, pero toda mi familia me dijo, no, te vas a morir de hambre, que no sé cuánto, bla, 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 eso no es un trabajo de verdad, etcétera, etcétera. Identificaste el deseo, lo seguiste, pero hay una tensión de esto está mal porque tengo internalizada una versión que no es mía. Entonces, a medida que te vas, por ejemplo, empezás trabajando en una oficina, vivís, empezás a pintar y empezás a mostrar un poco tu arte y al principio vas así a la muestra de arte porque, ay, no, no les va a gustar, ¿qué no? Y vas y, a la gente le gusta, mira, uno me compró. Entonces ya tenés un par de experiencias positivas a ir a la galería a mostrar tu arte
Entonces la siguiente vas más relajado y vas a estar más entusiasmado en tu tiempo libre para poder pintar más. Gradual, todo esto es gradual. No estoy hablando de que pasa una vez y ya el entusiasmo está y salís de laburar corriendo a comprar pintura y a pintar. Pero ya estás un poquito más entusiasmado y estás más relajado y te vinculás mejor con los otros artistas y con los clientes o con el público. Y entonces vas cada vez cuestionando más y teniendo más evidencia de que tu deseo era correcto y de que tu brújula interna, por lo menos en esta, le pegó. Entonces ahí se va conquistando la confianza y se va conquistando el deseo y se va saliendo de la duda. Va un poco por ahí. Creo que es como, no sé si me olvido de algo de lo que tenía pensado decir, pero creo que esto es de las cosas más importantes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, a mí me resultó muy interesante el tema del planteo que hiciste de hacer el ejercicio ese sistémico de colocar en el espacio las distintas opciones, pensando también en una persona que tiene este tema de que duda muchísimo, Ujú. pero que además él tiene opciones y no puede entrar en contacto con ninguna, no las explora, pero Ujú. tiene mucho miedo. Claro. Miedo a todo, miedo a, bueno, si hago esto y van a decir esto y si hago lo otro, digo, y está bueno ponerlas hasta que él no sepa, viste, cuál es cada una y que las explore de esa manera. Me pareció muy Bueno, interesante. bien, eso está bueno que digas esto porque también hay otro camino para eso. Lo otro es poner también afuera el juicio externo, porque vos acá dijiste, ah, ¿qué van a decir los demás? Que no sé qué, no sé cuánto. Él tiene mucha cosa con el juicio externo. Eso. Entonces, ahí es una opción, explorar los juicios de los demás y cómo y qué es lo que a él lo mantiene tan atado el juicio de los demás y que se relacione con eso. Eh, por ejemplo, para poner dos variables como básicas, una es que, bueno, él no puede contactar porque está muy inseguro. Una Mm. es hacer algo que lo relaje, que baje un poco la carga y le digas, bueno, che, vamos a explorar esta opción. ¿Qué te pasa con esta opción? ¿Qué pros y qué contras tenés? ¿Cómo te sentís con esta opción? ¿Cómo lo imaginás? O con estos papeles del espacio. Bueno, ¿qué te parece esta? Etcétera, etcétera. Y la otra es ponerse a hablar con los juicios de los demás. Por ejemplo, si es el grupo de amigos, elegir al que más le atrae, al que más le atrae, no en el sentido de más me gusta, pero el que más me pesa el juicio, o si es un padre, por ejemplo, cuál de los dos padres le pesa más el juicio, y si haces el ejercicio de los papeles en el piso, podés poner un papel para el padre, ponele, si es el padre que le genera más conflicto. Entonces, ahí que vaya, como que lo tome en cuenta y que empiece a relacionar y relativizar qué tanta cabida le quiere dar al juicio de los demás. Porque muchas veces, y es algo que a mí me pasa, no me doy cuenta de que estoy pensando en qué van a decir los demás. Y es como una voz que está ahí al costadito, como que me dice, che, che, ¿y el otro? ¿Y el otro? ¿Qué va a pensar? Entonces tengo una incomodidad, pero como no tengo tanta cuenta cabal de cuánto me está afectando eso, porque es un pensamiento fugaz que me dice, ah, no, pero te van a rechazar. Taca. Y cuando pasó yo ya estaba tan metido en lo otro que ni siquiera me da tiempo a tomarlo en consideración. Pero cuando me doy cuenta digo, pero realmente quiero basar esta decisión en lo que diga el otro, porque a veces es eso que se dice es inconsciente, ¿no? El inconsciente no siempre es esta cosa profunda que está dentro, atrás mío, que lo más hondo de mi cabeza, que no sé qué. A veces son pensamientos fugaces que no llegamos a atraparlos
y no es necesario hacer 17 años de psicoanálisis para sacarnos de encima eso, sino simplemente decir, ah, mirá, estoy teniendo este pensamiento en esta situación. Abordás ese pensamiento y cómo te estás relacionando con ese pensamiento, y puede que cambie mucho cómo te relacionas con la situación. Entonces, ahí tenés como dos opciones base. Bárbaro, gracias. Por favor, un placer. Y esto para este tipo de situaciones es muy importante porque porque es el, como dije al principio, es la internalización de una amenaza lo que, lo que suele generar la tendencia a esto. Cuando no está marcado en una persona, igual hay una inseguridad, porque por ejemplo en las personalidades, volvamos al eneagrama un poquito. Por ejemplo, en las personalidades más narcisistas, como pueden ser el 3, el 7, el 8 suele ser bastante narcisista, pero le importa tan poco a la gente que es casi inapreciable este factor. Pero ponele en el 4 o capaz que en el 2. La, le van a dar mucha importancia a lo que los demás piensen y cómo los miran. El 4 va a decir, acá estamos haciendo lo que dije en la inicial de tomar cómo la parte identitaria afecta cómo nos relacionamos con la situación 6 en este caso, ¿no? Acá está bueno que los que no conocen su eneatipo que lo busquen, pero por lo menos ya van teniendo esta lógica de pensar de cómo están relacionadas. El eneatipo 4 con una situación 6 va a estar atadísimo a su sensación de impotencia, porque el 4 tiene una necesidad muy grande por los demás, tiene una dependencia muy grande por los demás y tiene una impotencia muy grande. Se quiere decir la mosquita muerta que, o sea, siempre debajo tiene una mosquita muerta que no vale nada. Un bullito mojado. El 7 también, pero el 7 no se le nota y por lo general no lo reconoce. El 3 un poco también, pero es muy diferente. El 3 es tan funcional que es muy difícil que tome cuenta de que, de que realmente tiene adentro una parte muy vulnerable y que se sintió muy desprotegido. Y el 2 también. El 2 como el 3, los dos son caracteres muy efectivos. Por lo general, el 2 puede ser un poco más despatarrado, pero el 3 es el eneatipo de la eficacia, junto con el uno. Ellos van a tener el 4 va a tener mucha importancia por cómo piensan los demás porque depende de ellos. Y en el caso del 4 sexual puede que sea mucho más desde el rencor y puede que eh, tenga este funcionamiento de, mira con quién te metiste, Barney. Más una cosa más de desafío. Mira, lo hago porque me trataste mal, entonces mira cómo lo hago en tu contra. Va un poco más por ahí. Y me volví a perder. Nada, el 4 mirá, va a tener mucho más presente la importancia del otro y va a ser mucho más abierto a la hora de reconocer que está pensando en el otro. El 7 ni en pedo, el 2 tampoco. El 2 menos que menos, pero el 2 ya por lo general piensa que lo van a amar. El 2 ya, si se pone a estudiar, el 2 ya da por sentado que es la gloria en persona y el pecado es el orgullo, imagínense. Y va ya se imagina las rosas cayendo a su lado y tal. Y no suele caer mucho en la duda paralizante, tampoco. Pero si le pasa, va a ser más por una cosa de esto. Ay, ahí va, cuando necesita algo, cuando realmente algo es algo que necesita, porque el 2 niega su necesidad, niega la necesidad que descubre su vulnerabilidad. Entonces, cuando vaya a necesitar algo, va a dibujarla de colores para que no se note que lo necesita y va a dudar mucho en actuar para que no vean que está necesitando algo.
El 3 va a dudar le, si pone en juego lo que quiere o si pone en juego su imagen. Va a tratar de hacerlo igual, si es algo importante, va a tratar de hacerlo tras bambalinas y que no lo noten, posiblemente igual que el 7 si es un tema de que lo vean. Y también pueden entrar mucho en buscar y dudar de cómo hacerlo, de si es algo que puede herir su imagen de sí mismo, va a buscar hacerlo de una manera en la que quede bien parado. El 9 por lo general, como vive a través de los demás, eh, cuando quiere algo para sí mismo, cae acá, pero bailando. Se tira acá, se zambulla acá y puede pasar años de su vida postergándose con tal de de no decidir por sí mismo. Puede pasar toda su vida queriendo aprender guitarra, pero como una vez papá me dijo, no, no, la música no es lo tuyo, la guitarra quedó en el sótano y más abajo. Entonces, el 9 lo que le va a pasar es, se va a adormecer su propia sensación, esto que les hablaba de que hace así, va a adormecer su propia sensación de deseo. Va a perder noción de que deseo eso. Y se va a quedar como, una vez yo quise tocar la guitarra. Pero ve a alguien tocando la guitarra pero se le chorrea la baba, se le caen las medias y se cae de culo todo al mismo tiempo porque le encanta. El 9 tiende mucho a vivir a través de los demás. Y te das cuenta de qué es lo que le gusta y qué es lo que le encanta por el entusiasmo cuando ve a otras personas haciendo algo. El 8 el 8 es el carácter más psicópata de todos. Entonces no tiene mucho tapujo en hacer nada. Si es algo ilegal, va a tratar de que no lo vean, pero se va a morir de ganas de hacerlo si realmente es algo pero por lo general le busca la vuelta y lo hace. El 8 tiene muy clara la brújula de lo que quiere y, y en general le importan muy poco las repercusiones. Y si lo quiere hacerlo, va a buscar una forma de hacerlo u otra en la que le salga bien y por lo general le va a salir bien. Y si tiene que matar a medio pueblo en el medio, no, o no matar, pero si tiene que dejar bastantes, de destrozar un par de edificios, lo va a hacer. Y el cinco también, el 5 para dar un pantallacito de enneagrama de personalidad, porque ya que estoy hablando de esto, o sea, el 5 6 y 7 son mentales, son caracteres de base mental, 8 9 y uno son caracteres de base instintivo o de acción, tienden a ir a funcionar en automático, o sea, el 8 cuando quiere algo va y lo hace automáticamente y es muy difícil frenarlo. El 9 es lo opuesto, o sea, está todo el tiempo en automático porque nunca sabe lo que quiere. Y el uno tiene muy claro qué es lo que hay que hacer y va y lo hace. O sea, es el que tiene la ley, entonces va y lo hace y está bien. Y si los demás no quieren, no creen que hay que hacerlo, son unos boludos. Y el 2 el 3 y el 4 son los emocionales. Se pierden. ¿Y qué es esto? No es que sean buenos en pensando, o sea, en un punto sí, los mentales son muy buenos pensando, pero se pierden pensando, les gana la mente, se pueden morir pensando y no hacer nada, es en su estado más enfermo. Los 8 9 y uno que son los de acción, pueden, nada, actúan en automático. Cuando están descentrados, no sienten, no saben si quieren o lo que quieren o no, van y lo hacen. Y los 2 3 y 4 están todo el tiempo exagerando su emoción para evitar el vacío. Sienten mucho, hacen unos dramas. El 3 no hace tanto drama, pero el 2 tiene un histrionismo galopante y se cree Superman. Y el 4 es lo opuesto, es histriónico, pero víctima. Y bueno, este es el pantallazo, después lo vamos a ir profundizando un poco más. El 5 lo que hace es en esta cosa de avaricia, se va mucho en el detalle y la forma 5 de perderse en la duda es nunca tener suficiente información sobre todas las situaciones. Entonces son gente que profundiza mucho, es el capaz más obsesivo de todos, si no lo es el uno, andan ahí.
tiene esta cosa de, de siempre hay algo más. Porque como tiene inseguro, es muy, muy inseguro, su sensación corporal no está en el mapa, sus emociones por lo general tampoco, y tiene todo separadito. Si siente, no está pegado a lo que piensa. No hay no están juntos esas cosas. Tienden a ser personas muy poco expresivas, con una corporalidad muy disminuida, y tienden a ser bastante flacos. Y el 5 lo que va a hacer es tipo, ay, no, pero, ay, va a buscar todos los detalles que puede, se va a volver un experto en todas las opciones que tiene y nunca va a hacer nada. Entonces, esa es la forma en la que los eneatipos tienen un conflicto 6. Y bueno, si hay dudas, escucho. Si tengo algo para decir. Buenas, yo tengo una duda. Diga. ¿Cómo, cómo hago para ubicar qué tipo de año qué tipo soy, eneatipo? Bueno, ¿Cómo hago eso? yo ahora les paso, creo que el libro más práctico para esto es el 27 personajes en búsqueda del ser, porque son 27 porque cada eneatipo tiene subtipos, ¿no? Tiene 3 subtipos, el social, sexual y conservacional, que son los 3 instintos bases según, no me acuerdo qué teoría, creo que es la freudiana. Y bueno, los freudianos tienen muchos más instintos. Pero bueno, es un libro como que para eso, para encontrar el eneatipo propio. Y este está bueno porque eh, tiene descripciones de cada eneatipo y de cada subtipo muy breves, de una página o dos. Y después tenés un chorrete de información del el testimonio de un terapeuta que trabajó mucho con en su eneatipo y lo reconoce y cuenta cómo es su vivencia en relación a ciertas situaciones, a ciertos puntos clave del eneatipo que tiene y del subtipo que tiene. Y está muy bueno que además de ver las características que señale, que muestra, que vean si indagan en las distintas vivencias, van a ver también en la estructura de cómo lo escribe, hay algo implícito de cómo vive en el mundo. Si quieren entrar en profundidad. Hay como, hay un, bueno, eso, hay 2 libros básicos que después los busco donde los tengo y se los paso, que son ese que les acabo de mencionar, y hay uno que para los terapeutas va a estar de más, que es los eneatipos en la relación de ayuda. O sea, es el testimonio de un terapeuta de un eneatipo y subtipo, de esos 27 como paciente y como terapeuta. Por ejemplo, el, el 2 sexual cuenta cómo es ser un terapeuta 2 sexual, en qué cosas se tranca y en qué cosas les es fácil, y como paciente lo mismo, qué cosas les es fácil y qué cosas les tranca. Les paso después en el coso, si me llego a olvidar, me mandan un mensajito y me dicen, che, Franco. Ah, vos no estás en el grupo, Brian, pero después si querés, decime y te incluyo. Dale, buenazo. Así, porque ahí mando todo. Ahí estás, seguro que todo lo del ciclo está ahí. Y bueno, eso, como dije, está bueno que lo reconozcan, pero traten de identificarse lo menos posible con eso. O sea, reconózcanlo, lean al respecto y úsenlo para observarse, como referencia para contrastar la observación de cómo viven su día a día y sus procesos. Pero no traten de no hacer lo que hacemos casi todos los que nos metemos en el enneagrama, que es casarnos con el eneatipo y decir, yo soy un 7, yo soy un 9, yo soy un no sé qué. Comprarse la remera, ponerse un gorrito con el número de cada uno y bueno, armar el club de fans del eneatipo al que pertenecemos. Estamos 20 pasados de la hora, no quiero que se vaya hasta muy tarde, así que díganme si tienen alguna duda, pregunta, consulta, la atiendo y si no, considero que podemos ir cerrando.
Faltan De los mi parte grillos. no. Bárbaro. Cri, cri. Bueno, si no hay dudas, muchas gracias a ustedes cinco y a Dayana que se bajó. Estaba cuidando a su nene, me dijo, así que debe estar en eso. Gracias por participar y nos vemos el jueves que viene a las 8:30. O ven el video ustedes cuando puedan. Muchas gracias. Muy bien. Bárbaro. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. Por favor, un Franco. placer. Gracias. Chau, Arriba, chau, chau. chau. Chau, Chaucito. chi.